Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días, iglesia. Se ve que los jóvenes vienen bien prendidos, ¿verdad? Eso es todo, muy bien. Bien, iglesia, pues sean bienvenidos. Quiero comenzar con decirles, siéntanse en su casa y conformemos una verdadera familia. Hay un propósito muy grande para esta iglesia. Y vaya, ahorita que vamos regresando del congreso, que hemos tenido la oportunidad de vivir un tiempo de verdad memorable, quiero que sepas que Dios está haciendo algo grande, no solo con los jóvenes, sino con esta iglesia. Permitamos que Dios se manifieste a través de los que tuvimos la oportunidad de ir. ¿Amén? Muy bien, vamos a seguir con una serie que hemos estado viendo los últimos domingos que se llama Carácter Victorioso. Y en esta ocasión vamos a ver acerca de un personaje muy conocido, del cual regularmente se predica mucho en las iglesias, desde pequeños hasta grandes, lo hemos escuchado, la historia de José. Vamos a hablar acerca del carácter de José. ¿Cuántos conocen a José el soñador? Yo creo que la mayoría de los que hemos tenido, digamos, un tiempo dentro de la iglesia, hemos oído hablar acerca de José. Y a José se le conoce como José el soñador, ¿cierto? Bien, quiero darle la bienvenida no solo a los que están aquí en la iglesia, sino a aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Saben que tenemos por ahí un canal en YouTube que nos gustaría que compartieras. ¿Sabes algo que les hemos dicho a los jóvenes? Es que aun cuando estés aquí recibiendo la palabra, métete al Facebook, métete a la página de comunidad y dale compartir en la transmisión. Porque lo que tú estás recibiendo aquí, la bendición que recibes hoy, tus contactos la van a poder recibir a través de una red social. Amén. Así es que te invito a que si tienes chance, te conectes y la compartas. Así es que bienvenidos a todos los que están conectados. Y te voy a pedir que si tú no tienes una hojita como esta, me levantes tu mano. Si hay alguien que no tenga la guía, aquí adelante hay una persona, por allá atrás otra persona. Si nos ayudan ahí los anfitriones, es importante porque es nuestra guía de estudio. La guía nos va a servir mucho para que la palabra que hoy recibamos se quede plasmada, no solo en la mente, en el corazón, sino también en una hoja, que nos permita que tal vez en algún momento donde la situación sea complicada, podamos encontrarnos esa hoja y Dios nos vuelva a hablar. Amén. Bien, vamos a comenzar. Génesis capítulo 37, el versículo 3, lo tienes ahí en tu guía. Dice la palabra: Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy sabemos, Señor, que al llegar a este lugar, tu Espíritu Santo ya nos estaba esperando. Hoy te pido, Padre, que así como has hablado a nuestro corazón durante este congreso, Señor, podamos venir a esta tu iglesia, Padre, y transmitir todo aquello que trajiste en nuestro corazón. Hoy te pido, Padre, que seamos una iglesia receptiva, que seamos una iglesia que anhele, Padre, tu palabra, para que esa unción que viene de ti descienda en este lugar. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Muy bien, aprendí algo en el congreso que ahorita que estábamos en la alabanza recordé. Decía, me parece, el pastor Josué, que el nivel de unción dentro de la iglesia depende del nivel de atención que nosotros tengamos como iglesia. Yo escuché una vez o leí una vez dentro de la palabra que la unción del púlpito, la unción que desciende del púlpito hacia la iglesia, depende mucho de la unción de la iglesia hacia el púlpito. Así es que vamos a poner nuestro corazón y vamos a dejar que sea el Señor el que hable. Amén. Dice esta historia: Israel amaba a José más que ¿a qué? Que a todos sus hijos. Y vaya, es importante comenzar diciendo que José no fue el primogénito, José no fue el número 1 en su casa. José fue el hijo número 11 de 12 hijos que tuvo Jacob. Ahora, ¿por qué quise comenzar con esta escritura? Porque yo no puedo hablar de José como un soñador
si no establezco de dónde nace el sueño de Dios? ¿Sabes? Lo más importante y lo fundamental de lo que hoy te quiero compartir se basa mucho en esta escritura. Dice la palabra: Israel amaba a José. ¿Tú recuerdas quién era Israel? Su papá, ¿cierto? En el domingo pasado con el pastor César vimos acerca de la vida de Jacob. Y Jacob era un hombre que su nombre significaba engañador, suplantador. ¿Recuerdas? Ahora, cuando Jacob entra en el proceso de Dios, en el que tal vez tú y yo estamos hoy, viene un ángel y le dice: a partir de ahora tu nombre ya no va a ser Jacob, va a ser Israel. Y pasa Jacob de ser un engañador o de ser un suplantador a convertirse en Israel. Y esto es fundamental que lo entiendas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Israel, lo que se convirtió Jacob después del toque de Dios, después de pelear con Dios, como decía, o apoyado en Dios, se convierte Jacob en un hombre que tiene la capacidad de transmitir el amor de Dios a su hijo José. Ahora, ojo aquí, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque yo me tengo que dar cuenta que si José hoy en la palabra se define como José el soñador, para José hubo un comienzo, y el comienzo está aquí, en entender que su sueño y el sueño que José empezó a perseguir durante el proceso de vida nació aquí, en el amor que su padre le pudo transmitir a José. Punto número 1 en tu guía, y quiero que lo escribas, y dice así: la identidad de José es fruto de un acto de amor. Ahora, cuando yo preparaba este estudio, me bendijo mucho darme cuenta que hubo un momento en donde nació el verdadero amor para José. El versículo pasado que estábamos leyendo dice que Israel amaba a José más que a cualquiera, más que a todos sus hijos. Ahora la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Jacob o por qué Israel representaba más amor para uno de sus hijos en lugar de amar a todos sus hijos por igual? Ahora, eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque regularmente es una pregunta que normalmente nos hacemos como hijos. Mamá, ¿y tú a quién quieres más? ¿Cierto? Normalmente vamos y decimos: ¿y a quién quieres más? Esa es una duda que tenemos. Ahora, cuando empiezas a entrar en el ámbito de ser papá, te das cuenta que tú no puedes amar más a uno que a otro. Tus hijos, al final de cuentas, fruto de tu relación de amor, generan un amor para cada uno de ellos, diferente tal vez o en diferentes circunstancias, pero el amor es el mismo. Ahora, a mí me llamó la atención esta escritura. ¿Por qué? Porque dice que José era más amado por encima de los otros. Y quiero que vayamos ahí a la escritura, en Génesis capítulo 29, verso 16, porque dice la palabra: y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Leyendo esta escritura me quedo pensando y digo: ¿por qué la palabra tiene que decir que Raquel era de hermoso parecer y de Lea dice tenía lindos ojos? Eso ya me habla de algo ahí importante. Dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años. ¿Por quién? Por Raquel, tu hija menor. Y fíjate, esta palabra me bendijo mucho, porque el amor de Israel hacia José, o el amor de Jacob hacia su hijo José, no nació en ese versículo, nació aquí, antes de que José incluso naciera. ¿Sabes? José amó tanto a Raquel, tanto le encantó, que él no le importó trabajar 7 años. 7 años se puso a la disposición de su suegro Labán y le dijo: voy a trabajar 7 años porque yo quiero algo que a mí me encantó. Y sabes, ese algo que le había encantado el corazón se llamaba Raquel. Ahora, José entonces me enseña que sus sueños y que todo su propósito nace ahí, en un verdadero amor. ¿Sabes? La historia me dice, lo vimos el domingo pasado, que Jacob trabajó durante esos 7 años. Ahora, 7 años representan algo importante. ¿Sabes qué significa el 7? Reposo. El 7 dentro de la palabra significa reposo. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Algo que tú anhelas, algo de lo que te enamoras, al final de cuentas, cuando tú se lo entregas a Dios, como lo hizo Jacob, tú tienes que llegar a un punto para que eso se convierta en una realidad.
¿Y sabes qué tiene que ser? Reposar en Dios. Muchos de nosotros venimos y le entregamos algo, una petición, Señor, yo quiero esto, pero a veces en el camino entramos en el afán. Jacob trabajó 7 años, ¿por qué? Porque el 7 representa el reposo. Representa que el año primero, el año segundo, el tercero, el cuarto, él iba caminando, él iba haciendo las cosas y él tenía un propósito, él tenía ganas de tener a una mujer de la que se enamoró. Pero el año 7 representaba un cumplimiento, ¿por qué? Porque representaba que Jacob reposara en su confianza en Dios. Señor, yo trabajo 7 años, pero voy a descansar en que en esos 7 años la promesa se va a cumplir. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, más allá de todo, después encontramos que Jacob es engañado. El nombre de Jacob y su raíz representaba ser un engañador. Y resulta que la palabra dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y eso le sucedió a Jacob. El día que Jacob iba a recibir la promesa que era Raquel, ¿sabes a quién recibió? A Lea, ¿cierto? Labán dijo, no, ya el pastor nos dijo que chivo, ¿cómo dijo? Chivo brincado, chivo quedado, ¿no? Ahora, Jacob recibe a Lea y tiene que trabajar durante otros 7 años. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto y por qué lo importante? Porque José, siendo el 11º de 12 hijos, yo encontré en la palabra que José fue el fruto del verdadero amor de Jacob, que era ¿quién? Raquel. Raquel fue quien le dio a José a Jacob, es decir, el amor que Jacob tenía por Raquel se dio en cumplimiento cuando nació José. Porque dice la palabra que primero se le entregó a Lea, ¿cierto? Y con Lea tuvo 10 hijos. Ahora, esos 10 hijos, a pesar de que eran una bendición, los hijos son una bendición, representa que no eran los hijos o no eran hijos de la relación del verdadero amor. ¿Sí me explico? Ahora, es importante el contexto y es importante esta historia. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba cuando estudiaba este versículo, yo decía, pero ¿por qué Jacob tuvo que amar más al hijo 11? ¿Por qué una diferencia tan marcada? Y el Señor me explicaba esto, me decía, porque realmente, si te das cuenta, Jacob amaba a Raquel. Cuando él recibe a Lea, la recibe no porque él hubiera trabajado por ella. Y él decide quedarse otros 7 años para conseguir lo que realmente anhelaba. Ahora, cuando José nace, es el fruto ya no solo de 7 años, es el fruto de 14 años trabajando por algo que él anhelaba, por algo que como pareja ellos anhelaban. Ahora, es ahí donde radica la diferencia, porque muchos de nosotros podríamos pensar, ¿y por qué Jacob no amó así a sus otros hijos? ¿Y sabes a qué me lleva esto? A entender la cruz. A entender que si yo hoy estoy aquí, es porque yo soy fruto de un verdadero acto de amor. Porque la palabra me enseña que yo hoy estoy parado aquí a causa de que alguien me amó primero. ¿Sí sabes que la palabra dice que Dios nos amó primero? Por eso dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que dio lo mejor. Y Raquel, bueno, más bien Jacob dio lo mejor para conseguir lo que él anhelaba. Por eso se esperó no solo 7 años, sino los 14 años. Y por eso el versículo con el que comenzamos es tan importante entenderlo. Porque José hoy lo podemos ver como uno de los personajes más importantes de la palabra, a causa de que él fundó su identidad o la cimentó su identidad en el amor de su padre. Y eso marcó completamente la diferencia. Quiero que sepas algo. Dios te ama. Dios te ama, ¿sabes? Y tú y yo necesitamos de verdad entenderlo. Todo lo que gira alrededor de nuestra vida va a girar única y sencillamente en base a que tú entiendas que el amor de Dios no tiene ninguna condición. ¿Sabes? Él fue a la cruz aún por personas que durante muchos años lo negamos. Y quiero que sepas que Él subió a esa cruz para salvarte a ti y a mí, aún conociendo lo que tú y yo estábamos haciendo. Yo no sé si eso no signifique amor para ti, pero muchos de nosotros hoy necesitamos entender que no importa lo que yo hice, Dios me amó, así como Israel amó a José. Pero quiero que veas en qué se convirtió José.
Dice la palabra en Génesis capítulo 30, el verso 22. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Fíjate qué interesante. Dice la palabra, y le puso por nombre José. Pero fíjate, hay otra versión que dice esa parte, que Dios ha quitado mi afrenta. Hay otra versión que dice: Dios ha quitado mi desgracia. Resulta que dentro de esta historia, la palabra me enseña que Raquel y Jacob se unen en matrimonio. Ellos se amaban profundamente. Ahora, ellos no contaban con un factor que no estaba en sus manos. ¿Sabes? Raquel era estéril. Raquel no podía tener hijos. Y hace ratito lo pude compartir esto en el primer servicio, y se me acercó por ahí una persona enviada por Dios y me recordó algo bien importante. ¿Sabes? Si, en una historia previa dice la palabra que Raquel era estéril. ¿Tú recuerdas la relación de Abraham y de Sara? ¿Cuál era el problema de Sara? La esterilidad, ¿cierto? Y fíjate cómo eso se repite en Raquel. Ahora, ojo, Raquel tenía tanto anhelo de consolidar el amor que tenía con Jacob, que ella quería un hijo. De hecho, en el capítulo de Génesis, capítulo 30, solo te lo menciono, en el primer versículo hay una parte donde Raquel le dice a Jacob: dame un hijo. Dice: dame un hijo, pero fíjate, termina diciendo: porque si no, me muero. Ahora yo te pregunto, ¿Raquel anhelaba un hijo? Tanto así que decía Raquel: dame un hijo, porque si no, me muero. Fíjate el anhelo tan grande. Ahora yo te pregunto, ¿cómo percibes esa imagen o esa casa cuando Raquel y Jacob se dan cuenta que el hijo no va a llegar? ¿Tú te imaginas eso? Ellos anhelaban tanto ese fruto, pero no se habían dado cuenta de la esterilidad de Raquel. Ahora, ojo, dice la palabra aquí al final en el versículo 34 que cuando José llega a la casa de Jacob y de Raquel, Raquel lo abraza de tal manera que dice: Dios ha borrado mi desgracia, Dios ha quitado mi afrenta. Yo te pregunto, todo este contexto es importante para entender por qué Israel amaba tanto a José. ¿Te das cuenta de todo lo que representaba? ¿Te das cuenta del cumplimiento de la llegada de José a ese hogar? Yo no me puedo imaginar, porque cuando yo me casé, cuando yo me casé, yo recuerdo que yo me casé enamorado hasta la médula de mi esposa, y sigo enamorado. Ahora, cuando yo me caso con ella, pues obviamente empezamos a soñar. Tú te unes a una persona para hacer algo mucho más grande, ¿cierto? La unidad en Cristo, la unidad en una relación representa que tú vayas más allá de lo que una vez estabas soñando, y lo acabamos de cantar. Dice una frase que hasta la anoté ahorita que estaba, dice: pues vas más allá de lo que deseamos. Dice la palabra que cuando tú realmente aprendes a soñar y te unes en algo, tienes que ir por algo más grande. Ahora, cuando yo me caso con Mayra, yo me doy cuenta realmente que yo no tenía un anhelo más grande que formar una familia. ¿Sabes? Mi familia, formar una familia, tener una familia era mi más grande anhelo, y ella lo sabe. Yo se lo dije desde el principio: a mí no me importa si nosotros tenemos una gran casa, si tenemos un gran carro, si tenemos lo que sea, un gran negocio. Mi sueño, mi anhelo era formar una familia. ¿Y sabes por qué? Porque yo recuerdo que en mi niñez, mi familia, yo recuerdo dos etapas muy claras dentro de mi niñez. La etapa en donde nada me importaba, donde yo disfrutaba todo. Mi papá llegaba y nos decía: alístense porque nos vamos a ir de vacaciones, alístense porque nos vamos a ir a un terreno que teníamos en donde nos íbamos a pasar momentos en familia. Y eso para mí era lo más importante. Yo no conocía el contexto de todo lo demás. Pero un día llegó un problema a casa y yo me di cuenta que las cosas cambiaron. Yo cuando crecí me di cuenta que yo tenía dos
situaciones muy claras en mi familia y empecé a dejar que eso afectara. ¿Sabes? Los viajes en familia, las vacaciones, los tiempos en familia cambiaron completamente y se convirtieron, te lo digo así, en una lucha tremenda. Yo me di cuenta que a mi casa entró el alcoholismo y el alcoholismo generó una destrucción de tal manera en casa que yo empecé a formar mi vida y a formar mi historia en base a lo que yo estaba viviendo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque aún a pesar de ese contexto y aún a pesar de que mi familia se había convertido en algo disfuncional completamente a causa de eso, yo seguí permaneciendo en el mismo sueño. Yo anhelaba tener una familia. Por alguna razón, mi familia se había descompuesto completamente, pero el sueño de tener una familia propia y de cambiar la historia seguía permaneciendo en mí. Y sabes, me di cuenta que en José sucedió algo parecido. La palabra cuando habla de la desgracia, de quitar la desgracia, te lleva a entender y me lleva a entender en esta escritura que la llegada de José a ese hogar representó dejar completamente atrás todo lo que había pasado. Punto número 2, escríbelo ahí en tu guía. En Cristo, Dios escribe una nueva historia. ¿Sabes? Dios escribió una nueva historia en la vida de Jacob y en la vida de Raquel con la llegada de José. Yo no sé si te pasó a ti con la llegada de tus hijos, pero yo recuerdo que el día que mi primera hija nació, yo estaba tan agradecido con Dios porque Dios estaba cumpliendo mi sueño. ¿Sabes? La familia no representaba solo unirme con una mujer, con mi esposa, representaba que el fruto de esa relación y de la fuerza que le diéramos nosotros a esa relación tenía que ser una hija, un hijo. Y yo lo puse completamente en manos de Dios. Ahora yo entiendo a Raquel. Cuando Raquel ve en José algo que es el cumplimiento de parte de Dios y todo lo que estaba atrás se borró. Por eso dice, José representa que Dios borró toda desgracia. ¿Sabes que la historia dice que José llega a través de 2 puntos importantes que los quiero hablar muy rápido? Primer punto, el engaño de Labán a Jacob. ¿Sabes que el engaño de Labán a Jacob, cuando le entregó a Lea en lugar de Raquel, representó también ayudar al contexto de esto? Y ahorita te voy a decir por qué. Y el segundo punto es la impaciencia de Raquel por dar hijos. Cuando Raquel sabe que es una mujer estéril, viene con Jacob y le dice, toma a mis siervas, toma a mis criadas y dame descendencia. Yo te pregunto, ¿la descendencia de Dios la quería a través de Raquel o a través de sus criadas? ¿Sabes? Cuando tú y yo ponemos una petición delante de Dios, tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a esperar. Y muchos de nosotros entramos en la ansiedad, muchos de nosotros queremos ayudarle a Dios. ¿Sabes qué estaba haciendo Raquel? Tratando de adelantar los tiempos. Raquel viene y le dice, como yo no puedo, toma a mis siervas y dame descendencia. ¿Y sabes qué sucedió? Generó un conflicto. Porque Raquel, dice la palabra, que entró en un celo. Esa parte de Raquel, darle a sus criadas, generó en Raquel una inseguridad. ¿Sabes que con el paso del tiempo, Raquel veía en Lea una amenaza para el amor que sentía por Jacob? ¿Sabes? Cuando nosotros nos afanamos por las cosas, perdemos realmente el enfoque. No nos damos cuenta que al tratar de ayudarle a Dios, perdemos realmente el propósito de Dios. ¿Sabes? Raquel tenía una promesa, pero Raquel se afanó porque la promesa llegara. Fíjate, quiero hacer algo muy importante. Quiero que pasen, me ayuden mis 2 actores. Solteros, sin compromiso, los 2 ya. Yo entendía algo bien importante que te quiero transmitir hoy. José fue marcado de tal manera por todo este contexto y por lo que sucedió cuando él llegó a ese hogar, que por eso quise comenzar con el versículo que decía, Israel amaba más a José, porque necesitamos entender en qué se basa el amor. Fíjate, yo me di cuenta que muchos de nosotros tenemos una puerta llamada pasado. Muchos de nosotros tenemos un contexto hacia atrás, o bueno, una historia hacia atrás como la tuve yo en mi familia.
Y yo me di cuenta que de pronto lo que era muy bueno en mi familia se convirtió en algo muy malo, que empezó a generar frutos diferentes en mí. Y resulta que yo me di cuenta que aquí había una puerta que se llama pasado, pero también había una puerta que se llama futuro. Ahora, ¿qué sucede en la vida de todo hijo de Dios? ¿Qué sucede en la vida de José? José no batalló como tú y yo batallamos con algo. ¿Y sabes por qué? Porque él tenía su identidad en el amor de su padre, y te lo voy a explicar. Acá está en las cosas del pasado. Muchos de nosotros empezamos a caminar así. Y vamos a entrar en un proceso cuando conocemos a Dios y queremos llegar a un nuevo futuro. ¿Cuántos de aquí anhelan un nuevo futuro? Un futuro en Cristo, ¿cierto? Ahora, aquí están las cosas que nos han atado. Aquí está nuestro pasado, aquí está lo que hemos batallado, lo que hemos vivido, lo que nos hemos frustrado. Aquí está. Ahora, tú y yo entramos de pronto en un proceso de caminar hacia un mejor futuro porque lo anhelamos, ¿cierto? Yo emprendí mi familia, yo emprendí mi matrimonio anhelando una familia. Yo tenía la historia y mi pasado, una familia disfuncional, pero yo anhelaba una nueva familia. Ahora, en el camino yo me encuentro con el Señor y yo me doy cuenta que mis sueños se transforman. Tal vez hoy te digo, me doy cuenta, porque durante todo este trayecto yo he caminado, tal vez como muchos de los que estamos aquí hemos caminado. Cuando yo salgo de aquí y camino hacia un mejor futuro, muchas veces yo empiezo a llegar aquí, me encuentro con el Señor y el Señor me dice, yo te voy a dar ese mejor futuro. ¿Y sabes qué sucede? Que yo trato de anhelar un futuro. Yo digo, mi futuro es este, porque es el que yo anhelo. Ahora, yo quería posicionarme allá, pero cuando yo tengo un encuentro con Dios, Dios me dice que mayores son sus pensamientos, que mayores son sus sueños que los que tenemos nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿quién te dice a ti que el sueño de Dios es ese exactamente? ¿Por qué muchas veces nosotros en el caminar con Dios forjamos un futuro, pero es el futuro que yo quiero? ¿Sabes? En el camino yo me encontré que yo quería ese futuro, pero yo lo construí. Yo llegué y conocí a Dios y me generé un nuevo futuro de la mano de Dios, pero no entendí algo. ¿Sabes en qué radicó la diferencia en José? Que José, teniendo un padre que era Jacob antes, que era un engañador, que era un usurpador, de tener una familia en un contexto difícil, José aprendió en base a la identidad de conocer a Dios, en base a saberse amado por Dios, caminó de esta manera, no importándole el pasado, no poniendo un futuro, sino caminando hacia lo que Dios quería caminar. Y fíjate, no sé si me estoy explicando, muchas veces en este trayecto entramos en afán. Salgo de lo que ya no quiero en mi casa, pero quiero llegar a un mejor futuro. Pero el problema de lo que tenemos muchos de nosotros es que nos afanamos porque el futuro sea el que yo quiero. Y te voy a decir algo, José no vivió ese camino. Yo me di cuenta que el pasado representa una puerta, que el futuro representa otra puerta a la que yo quiero entrar, pero el camino se llama Jesús. Jesús no es una puerta, Jesús es un camino. Por eso dice la palabra que cuando Jesús llega, dice, y toca a la puerta y llama en Apocalipsis 3:12, la puerta, ¿quién representa? Ahora, la puerta representa mi corazón, porque dice, si tú abres la puerta, yo voy a entrar, ¿cierto? Y yo voy a construir un mejor futuro. Pero el problema es que muchos de nosotros construimos el futuro, le ayudamos a Dios, igual que lo quiso hacer Raquel. Cuando Raquel era estéril y no veía que llegaba el fruto de su amor con Jacob, le quiso ayudar y dijo, toma a mis criadas. ¿Y sabes qué hizo? Construyó el futuro. ¿Por qué? Porque le quiso ayudar a Dios. Ahora, cuando Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, lo que hace es entrar. Pero dime si Dios te ha dicho cuál es exactamente tu futuro. ¿Hay alguien aquí que sabe exactamente a dónde vas a llegar? La palabra dice, incluso Pablo decía, dejando lo que está detrás, prosigo ¿hacia dónde? Hacia la meta. Dice, hacia el llamamiento de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el futuro no está definido. ¿Sabes cómo se define? Caminando como lo hizo José. ¿Por qué? Porque yo quiero este futuro, pero tal vez el Señor me quiere poner más adelante.
¿Se entiende? Vamos a darle un aplauso al Señor por nuestros actores. Génesis capítulo 32, el verso 26. Ahora te lo quiero ejemplificar con la palabra. Dice, entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. Si me pones ahí la escritura, esto es el momento en donde Jacob está peleando con el ángel. Esta escritura la vimos con el pastor César el domingo pasado. Ahora dice, suéltame que ya está por amanecer, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Respondió quién? Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Punto número 3. José toma la herencia de Israel y no la de Jacob. Quiero que lo entiendas, mira. José aprendió a beber de la herencia de Israel. ¿Quién era Israel? El hombre que se encontró con Dios y que empezó a depender de él, ¿cierto? Jacob pasa de estar aquí en una posición de engañador y de suplantador a una posición de alguien que se apoyaba en Dios. Y fíjate lo importante y lo interesante del asunto. Los 10 hijos anteriores a José fueron alguien o fueron hombres que no tuvieron la misma capacidad de José. José bebió de Israel. Israel fue un hombre que supo transmitir el amor que había conocido en el encuentro con Dios, en la pelea que había tenido con el ángel. Se convirtió en Israel un hombre capaz de transmitir el amor a su hijo, ¿cierto? Porque cuando él era Jacob, ¿qué era lo que transmitía? Engaño, ¿cierto? Usurpación. ¿Y sabes que los otros hijos de Jacob bebieron de acá? ¿Sabes? Rubén era el primogénito de Jacob. Está en Primera de Crónicas. Rubén era el primogénito de Jacob. ¿Y sabes que la primogenitura era algo fundamental anteriormente? Representaba recibir una herencia. Por eso Jacob peleó tanto la primogenitura con su hermano Esaú. Ahora, Rubén era el primogénito, era quien iba a recibir toda la herencia de parte de Dios. Pero Rubén no supo beber del amor. Rubén bebió del pasado de su padre. Rubén bebió de Jacob, de ser un engañador, de ser un usurpador. Cuando José llegó, él no bebió de Jacob. Él no le importó lo que su papá era. Él no le importó lo que su papá había sido. ¿Sabes qué hizo José? Bebió de su nuevo padre, llamado Israel. Y quiero decirte esto algo, si tú hoy eres un hijo en lo natural. Todos los jóvenes que tuvieron hoy la oportunidad de ir a ese congreso, necesitas entender algo, necesitas entender esta palabra. Tú tienes que aprender a beber del Israel que hay en tu casa y no del Jacob que había en tu casa. Porque así como tú fuiste hoy a un congreso, así Dios está tocando a tus papás, así Dios está tocando a tu mamá, Dios está tocando a tu familia. Y sabes, no depende de lo que ellos eran, depende de lo que Dios quiere que ellos sean. Dáselo al Señor. Tengo que irme más rápido porque ya me está ganando el tiempo. Génesis capítulo 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabes? Esta escritura me muestra algo. La lucha de José no inició afuera de casa. La lucha de José inició dentro de su casa. Pero algo que me bendice de una enorme manera es darme cuenta que José tuvo la capacidad de no enfocarse en la puerta del pasado, de no forjarse él un futuro,
sino depender completamente de lo que Dios quería hacer con él. ¿Sabes? La lucha muchas veces creemos que va a estar allá afuera, y muchas veces, como José, la lucha inicia dentro de casa. Yo no sé si te sientes identificado con esta palabra, pero quiero que sepas algo. Si te sientes identificado es porque el Señor te está trayendo una nueva palabra. No importa si tus hermanos no te hablan pacíficamente, no importa la historia de tus padres hacia atrás. Hoy tú estás aquí en una iglesia, formando una iglesia para recibir una palabra en tu corazón de parte de Dios, porque Dios te quiere cambiar a ti. ¿Sabes? Porque Dios no quiere que dependas de lo que estás viviendo, de lo que vivieron tus padres o de la historia. Muchos de nosotros decimos: es que mi papá era un borracho, pues yo tengo que ser borracho. Y sabes que no es así. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú tienes que cambiar. ¿Sabes? Ahora en el Taber me encontré con un chavo que amo mucho con todo mi corazón, de Querétaro, y le hice una pequeña broma que después me quedó reventando en la cabeza, porque me senté con él y de repente volteo y le digo: oye, ¿qué número de Taber es este al que has venido? Y me dijo: como el 7. Y sabes que le respondí, así me salió de la nada, le dije: ¿y cuántos más necesitas para cambiar? Cuando después me puse a analizar lo que yo le dije, hasta yo me sentí confrontado. ¿Sabes que cuando Dios te pone a dar una palabra, esa palabra primero es para ti? Dios me estaba diciendo a mí: ¿cuántos más necesitas, Jairo, para cambiar? Para darte cuenta que necesitas regresar a la esencia. Muchos de nosotros estamos hoy queriendo ser lo que no somos realmente. Muchos de nosotros queremos construir una historia en base a lo que vemos y no en base a lo que Dios hizo con nosotros. Sabes, yo entendí en este congreso, porque fueron predicadores que predicaron la palabra de una manera genuina que me sorprendió. Sabes, no eran los grandes sermones o las grandes predicaciones súper estructuradas, eran predicaciones que salían del corazón. Yo de pronto volteé con alguien y le dije: oye, este predicador tiene unas frases que de pronto, o sea, te dan, pero en el corazón. Y sabes que muchas veces eso necesitamos aprender a regresar al corazón de Dios. Sabes, yo entendí que no tenemos que hacer una iglesia diferente. Yo te pregunto: ¿diferente a qué? Necesitamos hacer una iglesia que dependa al 100% de nuestro Señor. Que si Él quiere hacer hoy algo diferente, lo vamos a hacer, pero porque salió del corazón de Dios, no porque salió de mis emociones o de mi propio corazón. ¿Sabes? Porque cuando las cosas salen del corazón de Dios, lo mejor está por venir. Punto número 4, escríbelo ahí. La mala fama de quienes te rodean no debe de cambiar cómo te ve el Padre. Dejemos de poner excusas, dejemos de justificar lo que hoy somos, lo que hoy hacemos. Hagamos las cosas a la manera de Dios. Dios nos quiere usar. Sabes, me dio mucho gusto, sentí en mi corazón ver a todos los chavos pasar aquí al frente. Yo cuando estaba en la alabanza, de verdad, yo ya sentía la necesidad de agarrarle el micrófono, porque Dios me estaba hablando de tal manera, con verlos brincar, con verlos cantar aquí. Y a veces queremos generar una prédica, un sermón que traiga un contenido grande, cuando la diferencia la marcamos brincándole a nuestro Dios. Cuando la diferencia la marcamos cuando tenemos la capacidad de levantarnos y de brincar y de gritar, aunque nuestro corazón se esté cayendo a pedazos. Yo no sé cuál sea tu situación hoy. Yo no sé si tienes hoy lo que estás esperando de parte de Dios, pero quiero que sepas que si tú te levantas del lugar donde estás para adorar a Dios, yo te aseguro que Dios te va a cumplir esas promesas, porque solo necesitamos eso. Yo no tengo que buscar ayudarle a Dios, yo solo tengo que ponerme en sus manos. Y si el Señor le place servir a través de mí, Señor, que así sea. ¿Sabes? No anhelando ni siquiera a la puerta del futuro. Yo la entendí así. Yo llegué con Dios y lo empecé a conocer, y yo dije: Señor, ahora tú me vas a cambiar mis circunstancias, mi pasado, y me vas a dar eso. Pero sabes que cuando yo abrí y toqué la puerta del futuro, yo le empecé a poner condiciones a Dios. Por eso entendí que el camino es diferente a una puerta. En el camino no hay puerta, porque el camino siempre está abierto.
Porque Dios siempre es un Dios que está dispuesto a recibirte y abrazarte a pesar de lo que estés pasando. Sabes, Dios te quiere usar a través de lo que hoy tienes o de lo que hoy no tienes. A Dios no le importa si te enfocas en lo que tienes o no tienes. A Dios le va a importar el día que tú aprendas a voltear tu corazón a Él. Porque si Dios te quiere usar aún sin recursos, te aseguro que lo va a hacer. Lo importante es que tú se lo creas. Amén. Génesis capítulo 39, y tengo que terminar. Y apenas voy en el 5 de 15. Dice, cuando los comerciantes, Génesis capítulo 39, verso 1, cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien ahí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba ¿con quién? Con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. ¿Sabes? El secreto de José es que tuvo la capacidad de controlar los cambios. Yo te pregunto, ¿era de bendición haber sido vendido como un esclavo? Pero ¿sabes que Dios lo convirtió en bendición? ¿Sabes? Yo he entendido que hoy como padre, si yo tomo una mala decisión para con mis hijas, si yo tomo una mala respuesta para con mis hijos, si yo muchas veces les contesto mal, en el siguiente instante me puedo poner en las manos de Dios y decirle, Señor, ayúdame a cambiar esa mala decisión, ayúdame a cambiar esa mala contestación. Y muchas veces me he encontrado que a veces a mis hijos, a veces a mis hijas, porque tengo aquí un par de hijos también, y a veces les he contestado mal. A veces no he entendido que tengo que ser testimonio, que tengo que dejar forjar mi carácter. Porque ¿de qué serviría venir y exponerme a la presencia de Dios si mi carácter no cambia? ¿De qué serviría que yo no me deje poner en las manos de Dios para que Dios cambie? ¿Sabes? A veces tengo malas decisiones y a veces las palabras que yo genero hacia mis hijos, hacia mis amigos, hacia la gente que trabaja conmigo, a veces son palabras de esclavitud. A veces los condeno. ¿Sabes que la palabra dice que en la boca hay poder? ¿Y cuántos de nosotros a veces, en lugar de recibir a una persona que necesita ser corregida, que necesita ser abrazada, en lugar de tener la capacidad de brindar ese abrazo, le soltamos una palabra de juicio? Yo te pregunto, los momentos en que tú desnudas tu corazón en el altar delante de Dios, ¿te encuentras juicio? ¿Verdad que no? ¿Y por qué nosotros creemos que sí lo podemos hacer? ¿Sabes? Punto número 5. José, un esclavo, pero del sueño de Dios. No estoy viendo ya vi allá atrás el tiempo, ya tengo menos 45. José se convirtió en un esclavo de Potifar, pero en su corazón nunca vivió como un esclavo. Él siempre supo que aun cuando estaba como esclavo ante los ojos de Potifar y ante los ojos del mundo, él siempre vivió con la libertad de saber que aun lo que estaba haciendo en esa casa, la estaba haciendo para servir al Señor, para cumplir el propósito de Dios. Génesis número 39, versículo 16. Lo tienes en tu guía y solo te lo quiero parafrasear. Es el momento en donde la esposa de Potifar guarda las ropas de José, las ropas que cuando quiso abusar de José le quitó porque José salió huyendo. Ahora, cuando llega Potifar, la esposa tenía esas prendas que le había arrebatado a José. ¿Y sabes qué hizo? Le dijo, mira, Potifar, José quiso abusar de mí, cuando las cosas habían sido completamente diferentes. ¿Y sabes qué hizo Potifar? Lo metió a la cárcel. Ahora José, abandonado por sus hermanos, vendido como esclavo, pasado como un esclavo de Potifar, ahora metido en la cárcel. ¿Te suena eso al sueño de Dios? Yo leía la historia y yo decía, ¿cómo es posible, Señor? O sea, yo a veces digo, caray, sí me gustaría la historia de José, pero por otro lado digo, mejor no. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez yo no tengo el carácter de José. José entró en una cárcel. ¿Y sabes que la cárcel representa cautividad?
Dime quién sueña en una cárcel. Lo más normal es que cuando estás en una cárcel, estás nada más anhelando salir de la cárcel. Pero José tenía la capacidad de aún en la cárcel soñar. Sí sabes que a José lo usó Dios para interpretar los sueños dentro de la cárcel. ¿Y sabes por qué? Porque aún dentro de la cárcel José mantenía su mirada y su corazón puestos en Dios. Punto siguiente, número 6, la cárcel a través de los ojos de Dios. ¿Sabes? José me bendice mucho esta historia. ¿Por qué? Porque me enseña que aún a pesar de la cárcel en la que yo estoy o en la que yo me siento, yo sigo teniendo a Dios en mi vida. ¿Sabes? Me bendice mucho recordar una historia de un predicador que decía que él, como broma, le dijo a una persona que él necesitaba exorcizarse. Dice que estaba en un congreso. La historia es muy larga, pero nada más te quiero contar algo rápido. Dice que él, dentro de un congreso, llegó a una iglesia que tenían un área específica para exorcismos. Y él llegó y le dijo al líder de ese ministerio, le dijo: yo necesito exorcizarme. Y él se lo estaba diciendo a modo de broma. Era un predicador, eran los que se iban a parar en la plataforma, y le estaba diciendo que necesitaba sacar algunos demonios. Lo interesante del caso es que el hombre se lo tomó tan en serio que le dijo: mañana a las 10 te espero aquí. Y el otro se quedó como de... Ahora, a las 10 llegó, ya tenía el compromiso, ¿cierto? Ahora llegó y le dijo: ven, pásale, vamos a exorcizar a una persona. Y lo hizo pasar con él. Pero la parte que me bendijo mucho y me hace entender esta parte de la cárcel es que le dijo: si sabes que te lo dije de broma, ¿verdad? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Le dijo: no, pásale, vamos a exorcizarte. Dime de qué crees que estás exorcizado. Dime cuáles crees que son tus demonios. Y me dejó frío esa respuesta, porque a pesar de que él estaba diciendo de broma, el otro le dijo: ¿sabes que ese es uno de los mayores problemas de la gente, aún siendo un hijo de Dios? Que vivimos en cárcel. Que aun cuando la palabra dice que tuvimos un rey que fue a una cruz y que se subió a una cruz para hacernos libres, para librarnos, para darnos una vida diferente, aún seguimos sintiendo que vivimos en una cárcel. ¿Sabes? Yo no sé si sea tu problema, pero tenemos que aprender a vivir a través de las cárceles, porque ya no hay una cárcel cuando tú aprendes a confiar en el amor de Dios. Quiero terminar con esto. Dice Génesis capítulo 41, verso 14: el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Mira, José estaba metido en la cárcel, pero aún en la cárcel seguía diciendo: no es por mí. ¿Sabes por quién es? Por Dios. Yo tengo un Dios más grande que estos barrotes en una cárcel. Y termino con esto, dice la palabra: así que el faraón le informó a José en Génesis 41. Génesis 41 dice: así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. ¿Sabes que Egipto era la nación más poderosa? ¿Sabes dónde estaba terminando José? Dice: yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Dice: de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse. Siguiente. Después lo invitó a subirse al carro reservado. ¿Para quién? Para el segundo en autoridad. ¿Por qué no el primero? ¿No esperarías que si tú le entregas tu vida al Señor, Dios te lleve a ser un hombre victorioso? ¿No anhelamos eso? El problema es que el mundo nos ha enseñado a llegar en primer lugar. El mundo nos ha enseñado a correr de manera tan rápida por anhelar llegar al primer lugar, que no nos damos cuenta que al correr tan rápido estamos dejando todo lo demás atrás. Sabes, yo en un momento, cuando ya tuve a mis hijas, cuando ya las tuve en mi casa y tuve la bendición cumplida, la promesa de parte de Dios cumplida en mi casa, yo me perdí en el camino y lo acepto. Yo no me di cuenta que ahora, por construir un negocio que el Señor me había entregado, yo le estaba dedicando tanto tiempo al negocio
que mis hijas, lo que yo anhelaba desde hacía muchísimo tiempo, ya no tenían la misma atención de parte mía. Sabes, yo recibí una palabra en este encuentro, en este congreso, y es un encuentro realmente con Dios. Quiero que pongas el número 7. Pelear por el sueño de Dios te colocará siempre en la posición correcta. Y la posición correcta no es el número 1. Yo no tengo que ser el número 1 como distribuidor farmacéutico. El Señor me entregó ese negocio. Yo no tengo que perder el enfoque. El Señor me dio eso como una provisión. Una provisión no solo para mi casa, sino, ¿sabes también para qué? Para la iglesia. Yo siempre le digo: Señor, bendice mi negocio porque es el tuyo. Es más, hazme un verdadero administrador. Dame la posibilidad de ser bendición no solo para mis hijas, sino para la iglesia. Ahora el Señor se encarga de ello. Pero sabes que en el camino yo me perdí y yo pensé que llegando en primer lugar con mi negocio iba a ser de mayor bendición. ¿Y sabes que a Dios no le interesa la posición? Porque a mí me bendice más ver a todos estos jóvenes parados aquí al frente transmitiendo el amor de Dios que viéndolos acá arriba dando una palabra. ¿Sabes? No es lo que tú tengas la capacidad de decir, es lo que tengas la capacidad de hacer. Todos los jóvenes que hoy fueron a ese congreso, me di cuenta que tienen la misma necesidad. Quiero terminar con esto. Me encontré con un testimonio que lo quiero mencionar porque me bendijo en lo más profundo del corazón. Se acercó una persona que fue al congreso y se acercó conmigo y me dijo: Jairo, hubo un momento en donde yo no sabía para qué Dios me había traído al congreso, en donde pasaron tantas cosas en el previo que nos pasaron con mis papás, con los papás de mi esposo, que se dieron tantas situaciones alrededor de la situación que yo no sabía para qué Dios me había traído ahí. Es más, sabes, aún dentro del congreso les pasó algo. Las circunstancias parecían que no eran favorables, de tal manera que esa mujer en un momento se preguntó: Señor, ¿de veras tú querías que yo estuviera aquí? ¿Y sabes qué pasó momentos después? Dios se manifestó de una manera tan increíble que para mí fue una bendición. Dice ella que estando ahí preguntándose eso en medio de una ministración, salió un joven de su lugar, de donde estaba, se acercó con ella y le dijo: necesito que me des un abrazo. Ella no sabía para qué estaba ahí. Es más, estaba preguntando: Señor, esclavitud, cárcel, robo, ¿qué más falta? Y sabes, un joven se paró. No era la necesidad de ella, era la necesidad del joven que estaba acá, y ella ni siquiera lo sabía. ¿Sabes? Cuando dice que se acercó y le dio ese abrazo a ese joven, ella se soltó a llorar de tal manera que dijo: Señor, ya sé por qué me trajiste. ¿Sabes? Muchos de nosotros, y tal vez hoy estás aquí en la iglesia porque lo único que necesitas es un abrazo. Estamos tan acostumbrados de pronto a perder el camino y a perder el rumbo, que lo único que hacemos cuando la gente se acerca con nosotros a veces es juzgar. Juzgamos por qué quitaron la alfombra, juzgamos por qué hace tanto calor, juzgamos por qué el de al lado está hablando, por qué está diciendo, y lo único que hacemos es estar perdiéndole la atención a lo que Dios está hablando. ¿Sabes? No hay cosa más grande y que genere más testimonio que te levantes y tengas la capacidad de abrazar a alguien aun cuando no lo sientas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo quiere hacer. Necesitamos como iglesia regresar a la esencia. No importa cuál es la posición en donde te ponen a servir, así sea en los baños, pero hazlo como José. Date cuenta que aún en esos baños va a llegar alguien que se va a quedar en la iglesia porque los baños estaban limpios. Y tal vez tú ni siquiera lo sabes. Tal vez ni siquiera sabes que eso está marcando la diferencia. Quiero pedirte algo, ponte de pie. Y quiero que hagamos algo muy sencillo. Yo me di cuenta que este congreso para mí representó entender que Dios quiere regresar a la esencia. Anhelamos tanto a veces parecernos a otros ministerios, anhelamos tanto a veces parecernos a otras personas. Vemos a gente que están predicando a través del YouTube, a través del Facebook, y anhelamos eso. Pero ¿sabes que Dios no anhela eso? Decían una frase que dice: no salgas a cambiar al mundo, sé tú el mundo cambiado en tu iglesia. Y cuando yo lo entendí, yo dije: wow,
queremos salir a las grandes naciones, queremos cambiar a toda nuestra familia, pero no tenemos la capacidad de venir y dar un abrazo, de venir y decir buenos días, de venir y decirle Dios te ama. Y sabes que para eso tú y yo fuimos llamados, para reflejar el corazón de Dios, no por lo que tengas, no por incluso ni siquiera por a dónde quieres llegar, sino solo y únicamente por lo que Dios quiere hacer. Yo quiero pedirte algo. Si tú hoy tuviste la bendición de que tu hijo fuera a este congreso, quiero que hagamos algo muy sencillo. Quiero que si lo tienes ahí al lado o está aquí, quiero que te acerques con él. Vamos a hacer lo que el Señor quiere hacer todos los domingos. Vamos a abrazar, vamos a demostrar el amor de Dios.